Amigas y amigos, tengan todos un muy buen día. Hoy damos la partida de la segunda jornada de ponencias del segundo Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas. Les damos también la bienvenida a los presentes y a todos quienes nos siguen vía streaming en nuestra web seminario2013.snbp.cl. Y también les recordamos que en redes sociales pueden realizar sus comentarios utilizando el hashtag Bibliotecas 2013. Hashtag Bibliotecas 2013. Antes de seguir también les recordamos que ayer se quedaron con una tarea, pensar siempre en términos de espacios e infraestructura. Y la pregunta era, ¿qué es lo que más les gusta y lo que más les molesta de sus bibliotecas? Las papeletas con sus respuestas deben ser entregadas a nuestros asistentes del salón para que Santi Romero, en el taller de la tarde, pueda ayudarles a identificar posibilidades de mejoras en sus bibliotecas. Les recordamos entonces que la papeleta debe ser entregada para que esta tarde pueda ser respondida. Hay algo que también es muy importante y que deben saber, y es firmar la asistencia de las jornadas de la mañana y de la tarde. Hay una firma en la mañana y otra en la tarde, no es solamente una por día. Así que también es importante para mantener, digamos, el control. Haciendo un pequeño recuento, durante la jornada inaugural, el día de ayer, pudimos contar con el saludo de la directora de la DIVAM, Magdalena Krebs-Kaulen, para luego enterarnos de una gran noticia: el lanzamiento de la Biblioteca Pública Digital el día de ayer. La primera biblioteca pública de nuestro país que permitirá contar con libros digitales para múltiples plataformas y en préstamo. También contamos con la conferencia magistral del danés Jacob Lerkes, que nos habló, entre otras cosas, sobre el pensar de las bibliotecas para y por los usuarios. Este gran diseñador de bibliotecas, entonces, estuvo ayer dando su conferencia magistral acerca del diseño de bibliotecas pensada también en sus usuarios. Hoy también tendremos una jornada llena de contenidos y experiencias que nos darán una nueva mirada sobre el trabajo de las bibliotecas. Esta mañana contaremos con una mesa de conversación donde conoceremos 3 experiencias, 2 chilenas y una colombiana, en la que la identidad y el patrimonio se funden a partir de las bibliotecas. En la tarde contaremos con 3 especialistas provenientes de España, Estados Unidos y Chile, que nos mostrarán nuevos enfoques acerca del cómo pensar la infraestructura y el diseño bibliotecario, para terminar con un taller de casos prácticos sobre el uso de los espacios en la biblioteca pública, en el que serán fundamentales sus preguntas y respuestas a través del formulario que ya antes le había mencionado, ¿no? Vamos a iniciar entonces el primer bloque con la conferencia magistral de la especialista Michelle Petit, experta investigadora de la lectura del Centro Nacional de Investigación Científica desde Francia y a través de un enlace internacional. Hoy puede estar presente en vivo y en directo en este escenario y este seminario también. Bueno, y sin más presentación, le damos un aplauso, caluroso aplauso y de bienvenida a Michelle. Bueno, Gonzalo, sí, bueno, buenos días a todos del otro lado del Atlántico y de los Andes. Espero que me pueden oír. Yo personalmente no oigo nada, y así que no tengo la menor idea de lo que ha dicho el señor que hablaba, perdón. Antes que nada, quisiera dar las gracias a Gonzalo Yarsun por haberme honrado con la invitación. Gracias también a Karen Aues. Me siento muy feliz por esa oportunidad de estar con los bibliotecarios chilenos, cuya fama llega lejos, creo que lo saben. Los que estamos interesados en los temas de lectura y bibliotecas, bien sabemos que en Chile existen bibliotecas maravillosas
y es realmente un placer mandar un saludo muy cordial a cada uno y cada una de ustedes, de los que las animan. Para presentarme en algunas palabras, ya que no sé si el señor que hablaba lo ha hecho, como no he oído nada, les dije que dediqué más de 20 años como antropóloga a estudiar las prácticas de lectura y la relación con la cultura escrita, particularmente en lugares donde los libros no eran fácilmente accesibles. En Francia, en regiones rurales o en barrios populares en periferia urbana, y en América Latina en espacios afectados por conflictos armados, desplazamientos de poblaciones o crisis económicas intensas. Y en esas investigaciones puse particular empeño en tomar en cuenta las experiencias singulares de aquellos que encontraba, escuchándoles hablar en entrevistas amplias, lo más abiertas y lo más libres posibles. Y como todos evocaban mucho, de manera espontánea y detallada, los sesgos por los cuales unos textos leídos los habían ayudado a construirse o a reconstruirse en la adversidad, incluso si solo leían de vez en cuando, me esforcé en profundizar en el análisis de esas dimensiones. Y al hacerlo, me convertí, según me dijeron varias veces, en una de los pocos investigadores que trabajan sobre el fundamento de la importancia de la lectura. Bueno, es cierto que esa importancia está raramente explicitada como si fuese dada por sentado. Y sin embargo, cuando le propuse a Gonzalo como título para mi ponencia leer y hacer uso de una biblioteca, y eso para qué sirve hoy en día, tenía en la mente una escena, la de un niño que estaba mirando a su maestra, la cual tenía la nariz metida en un libro. Intrigado, el niño se había acercado a ella y le había preguntado: «Maestra, ¿y por qué estás leyendo ya que sabes leer?». Muchos niños tienen la impresión de que hay que pasar por el aro de ciertos aprendizajes sin entender lo que está en juego, como si existiera una lógica o unos caprichos propios de la escuela y de los adultos a los cuales uno tendría que someterse sin tratar de comprender. Pero, ¿acaso el asunto es obvio para los adultos? Quizá no sea inútil volver a formular la pregunta, ¿leer para qué sirve?, tanto más cuanto que las respuestas dadas por muchos profesionales no son las mismas que las que aportan muchos lectores. Incluso me impactó a lo largo de mis investigaciones la distancia que había entre el enfoque bastante utilitarista que mostraban numerosos responsables a cargo de las políticas públicas o a muchos docentes o bibliotecarios y el que tenían los lectores a los que escuchaba. Del lado de los profesionales, en los últimos 30 años, la rentabilidad escolar estuvo en el centro de la mayoría de las interrogaciones sobre esa práctica. ¿Contribuye a su mejor éxito escolar el hecho de que los alumnos de sectores sociales acomodados lean más libros que los otros? ¿Acaso el gusto por la lectura propicia mejores resultados en la adquisición de la lengua, la ortografía, la sintaxis? ¿Será que introduce a unas competencias específicas, etcétera? Precisémoslo de paso, he aquí un hecho comprobado, incluso si algunos son buenos alumnos sin ser lectores o al revés. Recientemente, los resultados de la evaluación internacional PISA han confirmado que la lectura es una inversión para el éxito escolar. Según parece, la lectura rompe un poco los determinismos sociales. Los jóvenes de medios populares que se implican mucho en esa actividad consiguen en promedio mejores resultados que aquellos de sectores más acomodados, pero que están poco interesados por lo escrito. Y los adolescentes que diversifican sus lecturas son más competentes que los que las limitan.
El hecho de que los varones sean menos lectores que las chicas explica también en parte que en muchos países salgan menos adelante en la escuela. El sociólogo Stefan Bo insistió en ello. La actitud de bloqueo hacia los libros y la hostilidad hacia la lectura que manifiestan numerosos varones son muy perjudiciales para su trayectoria escolar y luego universitaria. Cito a Bo: la relación con la cultura escrita es un punto esencial del éxito escolar, incluso es la clave de todo. Varios otros elementos entran en juego, por supuesto, pero la familiaridad con lo escrito es un factor decisivo del destino escolar y más allá del devenir profesional y social. Si antes numerosas tareas u oficios se transmitían por imitación gestual, no es el caso hoy en día. Y en el futuro, cuando cada persona probablemente está llamada a ejercer sucesivamente varias profesiones a lo largo de su vida, una relación dificultosa con lo escrito, en sus diferentes soportes, por supuesto, será aún más perjudicial. Stefan Bo precisa: el bloqueo de los muchachos hacia la lectura es una cuestión fundamental que condiciona su acceso a los estudios, pero también su relación con la política. En efecto, es mucho más difícil tener voz y voto en el espacio público si no se es hábil en el uso de la cultura escrita. Y a ese respecto, la contribución de la lectura y de la escritura a una actitud reflexiva y crítica, a una capacidad de elaboración y argumentación y, por consecuencia, a una ciudadanía activa, estuvo frecuentemente evocada por los profesionales. Entre los mediadores de la cultura escrita, la principal alternativa a estos acercamientos utilitaristas consistió en reivindicar el único placer de leer. Pero, ¿y para los lectores qué es lo valioso? A los que encontré han dirigido mi atención más bien hacia otras dimensiones, que sean lectores asiduos u ocasionales. Aún más que en la utilidad escolar o social, la lectura se basaba, según ellos, en una necesidad existencial, una exigencia vital. Escuchándolos, leyendo también muchos recuerdos de lectura, analizando experiencias en las que la lectura juega un papel clave, desarrolladas en contextos críticos en diferentes partes del mundo, entendí que en esos tiempos de pérdida de puntos de referencia, en los que, mucho más que antes, le toca a cada uno dar sentido a su propia vida, leer sirve quizá ante todo para elaborar ese sentido, para dar forma a su experiencia, a su parte de sombra, a su verdad interior. Sirve para abrir un margen de maniobra, ser un poco más sujeto de su historia, o a veces para reparar algo que fue roto en la relación con esa historia o con los otros. Y todo eso va mucho más allá de la rentabilidad escolar, más allá también del placer o de la distracción, y pasa por unos procesos complejos a los que no les daré vueltas en esa ponencia, limitándome a evocar algunos aspectos que para muchos lectores son esenciales, pero de los cuales quizá no se habla lo suficiente. Tal como primero, la lectura tiene mucho que ver con el espacio, con el hábitat, toca a las bases espaciales del ser. Escuchando a hombres y mujeres de diferentes medios sociales, diferentes ambientes culturales, siempre me sorprendió la frecuencia con la que recurrían a metáforas espaciales. La lectura es mi país, los libros eran una tierra de asilo, los libros eran mi casa, mi hogar, siempre estaban allá para acogerme. Leía, era como si estuviera en una cabaña, en un árbol, etcétera, etcétera. Para muchos de ellos, si lo aprecio a partir de sus relatos, de sus asociaciones, lo que está en juego leyendo es, ante todo,
la apertura de un otro espacio. Leer o escuchar leer en voz alta sirve ante todo para crear ese otro espacio esencial para el desarrollo de uno mismo y el olvido de uno mismo, sobre todo cuando no se cuenta con ningún territorio propio. En algunos contextos violentos, una parte de sí mismo escapa a la ley del lugar y se abre un margen de maniobra, pues lo que describen los lectores no es tanto una evasión, como a menudo se dice de manera despectiva, sino un salto hacia un país, una región en la que la ensoñación, el pensamiento, el recuerdo y la imaginación de un futuro se vuelven posible. Para aquellos que perdieron su casa, los libros pueden incluso ser como viviendas prestadas, un medio para recomponer sus bases espaciales. Y esto lo saben bien los bibliotecarios, los docentes o los psicólogos que hacen uso de esos objetos con niños, adolescentes o adultos exiliados, desplazados o cuyo marco de vida fue destruido o alterado, como por ejemplo en el caso de la periferia de Medellín, en Colombia, donde los bibliotecarios desarrollaron un programa titulado El refugio de los cuentos, cuando una parte de la población estuvo expulsada por los combates entre grupos armados. Con chaleco antibalas, Consuelo Marín leía cuentos en voz alta a los jóvenes que estaban concentrados en una secundaria cercana. Una mañana oyó unos disparos cada vez más cercanos, hasta tal punto que quiso interrumpir la lectura. Pero los jóvenes, escuchas, exigieron oír el final de la historia. Cito a Consuelo. Esos niños y niñas que se pasaban las noches llorando por los corredores, con el miedo a la oscuridad y a la noche. Como una segunda piel del alma que no se podían quitar, no querían perderse el final de un cuento. Fin de cita. Todos los vivíparos tienen su guarida, escribe Pascal Quignard, y añade, es la idea de un lugar que sería no mío, sino yo mismo. Todos los vivíparos tienen su guarida y todos los humanos necesitan, además, el abrigo de una cultura. Los bienes culturales y los libros en particular tienen que ver con la guarida, con esa segunda piel, esa piel del alma de la cual nos habla Consuelo. Leer, escribir, contar, cantar, dibujar, ver películas o cuadros, todo eso sirve para interponer entre lo real y uno mismo un tejido de palabras, de conocimientos, de historias, de fantasías, sin lo cual el mundo sería hostil, inhóspito, incluso cuando uno vive en lugares mucho menos duros que los que evocaba. Todo ello sirve para dar a lo que nos rodea una coloración, un espesor simbólico, imaginario, legendario, poético, una profundidad a partir de la cual soñar, divagar, asociar. Sirve para armonizarse o volver a armonizarse con el mundo mediante la apertura de otra dimensión. Todo ello permite componer una especie de reserva poética, un baúl del tesoro, al que podremos acudir a lo largo de la vida para dar forma a lugares en los que vivir, acondicionar pequeñas habitaciones propias donde pensar, comenzar a ser el narrador de la propia historia, conversar con felicidad. Ya que a menudo es mucho tiempo después cuando algunas lecturas adquieren un relieve decisivo. Existe un devenir psíquico de algunos relatos, algunas imágenes o frases ampliamente recompuestas o transfiguradas. No me recuerdo quién dijo, quizás fue Borges, que más que un libro, lo que importa es el recuerdo del libro, cuando empezamos a cambiarlo, a modificarlo, a imaginarlo de otra manera. Porque en la lectura opera una dimensión de apropiación salvaje.
e incluso de desvío, que no espera la recomposición del recuerdo, es inmediata. Desde la más tierna edad, los niños no reciben pasivamente un texto, lo transforman, lo incorporan, lo integran a sus juegos, sus escenificaciones, su teatro personal, su mundo interior. Y a lo largo de la vida, de manera discreta o secreta, todo un trabajo psíquico acompaña la lectura. Los lectores escriben su propia historia entre las líneas leídas. El escritor Paul Auster le dijo un día a su esposa que la novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, en la que se representa a la sociedad inglesa de principios del siglo XIX, se desarrollaba para él, para Auster, en la sala de sus propios padres cerca de Nueva York. Bueno, tal como Auster, ocupamos de manera ilegal y tranquila los textos leídos sin siquiera pensar en ello, porque tenemos una necesidad enorme de encontrar afuera palabras que expresen lo que llevamos dentro de nosotros, porque estamos en una intensa búsqueda de ecos de lo que hemos vivido de manera oscura, indecible, y que a veces se revela, se explicita de manera luminosa y se transforma gracias a una historia, un fragmento, una frase. Y es tal nuestra sed de palabras, de formulaciones estéticas, que a menudo imaginamos descubrir un saber acerca de nosotros mismos, haciendo desviarse el texto a nuestro antojo, encontrando en él algo que el autor jamás pensó haber puesto, como esa sala cerca de Nueva York en la que Auster visualiza la obra de Austen. Leer sirve para encontrar afuera representaciones que permitan escenificar de manera distanciada lo que se ha vivido, y en particular los capítulos difíciles de la propia historia. Sirve para descubrir, no por medio del razonamiento, sino mediante un desciframiento inconsciente, que lo que nos obsesiona, lo que nos asusta, pertenece a todos. Sirve no solamente para enunciar nuestra experiencia singular, sino también para expandir los límites al infinito, permitiéndonos entrar en la piel de un hombre si soy mujer, de un pastor de oveja brasileño o de una literata japonesa si soy europeo, de un loco si me creo sabio o de una santa si soy atea. Es una curiosa conversación la que tenemos con nuestros libros, en la que algunas veces encontramos una fuerza, una intensidad que nos tranquiliza, algo inesperado a la medida de nuestra inquietud, que relanza nuestra narración interior. Nos permite escribir, aunque sea solo en nuestra mente. Y he aquí otro elemento esencial del cual no se habla lo suficiente. La literatura en particular, en todas sus formas, mitos y leyendas, cuentos, poesías, novelas, teatro, diarios íntimos, cómics, mangas, libros ilustrados, ensayos desde el momento en que están escritos, brinda un soporte muy notable para despertar la interioridad, poner en movimiento el pensamiento, reanimar la actividad de simbolización y construcción de sentido, y también incita a experiencias de compartir inéditas. Y no es propio de gente acomodada que haya tenido contacto con la cultura escrita desde su más tierna edad. De nuevo, les llevaré a Colombia, donde Beatriz Elena Robledo recorrió el país para desarrollar talleres dedicados a la lectura y a la escritura con los que habían estado más alejados de los libros. Adolescentes desvinculados de la guerrilla o de los paramilitares, desplazados que huyeron del conflicto armado, niños que vivieron en la calle o en hogares. A donde quiera que fuera, Beatriz Elena tuvo una convicción: la literatura está más cerca de la vida que de la academia. A todos les propuso siempre los más hermosos libros ilustrados, los más valiosos poemas o leyendas. Inventó 1000 estratagemas para que la literatura se deslizase
en la experiencia propia de los participantes, dedicando gran atención a la singularidad de cada encuentro. En todas partes, los textos leídos abren un espacio en ruptura con la situación de los participantes y relanzan su actividad psíquica, su pensamiento, sus palabras y sus intercambios al enviarles ecos de la parte más profunda de ellos mismos. Como para ese joven, ese chico desvinculado de las filas de la guerrilla, Julio, que jamás había dicho una palabra y que habló como no lo había hecho desde hacía años para evocar los mitos que oyó en su infancia y luego narrar su propia historia. O ese otro muchacho, también exguerrillero, que explicó de qué manera los talleres habían contribuido a la formación de su sensibilidad, de su interioridad. Lo cito. Nosotros tenemos la cabeza, como se dice, envuelta como en nudos. He venido organizando las ideas mejor, pensando, teniendo más calma, no haciendo las cosas como a la ligera, sino como más despacio y aprendiendo a tener sentimientos. Porque nosotros allá tapábamos mucho eso y aquí resulta que no. Allá simplemente uno se olvidaba de los sentimientos, de lo que uno llevaba adentro. Fin de cita. A lo largo de los años, Beatriz Elena pudo medir las infinitas posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura de aportar elementos para la reconstrucción del sentido de la vida, para sanar heridas y ensanchar fronteras. Con los más despojados de vínculos, de relaciones, observó de qué manera la literatura, gracias al arte y competencia de un mediador, creaba en el fuero interior de los participantes un sedimento de verdad, de certeza afectiva. De qué manera se convertía en un espacio de posibilidades, de comunicación y convivencia, en otra manera de encarar el mundo. Como lo que se hace posible en ciertas condiciones es una transformación de las emociones y los sentimientos, una elaboración simbolizada de la experiencia vivida, una proyección hacia el futuro y una relación con los otros. No por ello el mundo se va a reparar en sus dramas, en sus conflictos, en sus desigualdades, pero sí se abre en él un margen de maniobra. Más allá de los textos literarios, lo esencial en la lectura, cuando no está regida por la obligación o la utilidad inmediata, quizás sean estos momentos en los que uno levanta la vista del libro y surgen asociaciones inesperadas. Ahí donde la experiencia de la lectura tal vez sea irreemplazable, es cuando abre los ojos y cuando suscita ese pensamiento vivo, cuando hace que surjan ideas, sugiere asociaciones insólitas, inspira, despierta. A eso se debe que tantos escritores lean antes de ponerse a escribir, que a tantos sabios les guste leer poesía o una novela para dar un nuevo impulso a su actividad inventiva. Esa experiencia no nos se da cada vez que tomamos un libro, pero quizás sea lo que buscan los lectores fervientes, esos momentos de revelación, siempre fugaces, en que el mundo es como nuevo, como intenso, en que encontramos lugar en él poéticamente, en que vemos lo que no veíamos, en que somos receptivos a lo que nos rodea, así como a los pensamientos que nos vienen. Y si la lectura reactiva los vínculos del pensamiento, los textos escritos resultan también excelentes soportes para que muchas cosas circulen en un grupo. Lo hemos visto con el ejemplo colombiano. Leer sirve a veces para sostener y relanzar la palabra, los relatos, unas conversaciones sobre la vida, estando protegidos por la mediación de los textos. Así que los jóvenes a los que escuché en los suburbios franceses, a los que encontré en América Latina o en otras partes, hallaron en lecturas ocasionales o frecuentes no tanto un trampolín decisivo para ascender en la escala social,
sino más bien varios caminos para que el mundo sea un poco más habitable, para reapropiarse un poco de su vida, para pensarla. Entendieron que lo que se trata de leer por el desvío de lo escrito es a uno mismo y a este mundo. Entonces la lectura no se presentó más como la ingestión penosa de fórmulas impuestas por una autoridad o como un privilegio propio de los poderosos, sino como un medio de incentivar un pensamiento, una curiosidad, de vivir de manera más lúcida, más intensa, más divertida o poética, y de participar de algo que va más allá de sí mismo. Por supuesto que existen otras prácticas que la lectura que abren espacios, que nutren el imaginario o reactivan el pensamiento según modalidades un poco diferentes. Incluso existen algunas, pero no muchas, que dejan en nuestra memoria huellas tan fuertes, a las que podemos regresar para encontrar un sitio en los peores momentos o cambiar la tonalidad de lo cotidiano. Y no se trata de idealizar la lectura, aún menos de oponerla a tal o cual actividad, sino de lanzar pasarelas entre lectura y artes, literatura y ciencias, literatura oral y escrita, textos impresos y numéricos, obras de literatura infantil y juvenil y obras para adultos, creaciones contemporáneas y clásicas, etc. De proponer bienes culturales que permitan mirar mejor a fin de detallar el misterio, como decía Roger Caillois. ¿Y las bibliotecas en medio de todo esto? Con la difusión de las nuevas tecnologías, muchos dicen que el papel de las bibliotecas irá disminuyendo. Otros toman como pretexto la crisis económica para sostener que habría cosas más urgentes y reducir los créditos. En muchos países su rol parece ser ampliamente ignorado, tanto por los poderes públicos como por los medios. No tienen ni idea de lo que sus compatriotas van a buscar en esos lugares. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca en las bibliotecas? Por una parte, información. Y como lo escriben los autores del libro Bibliotecas y Escuelas, Relatos y Desafíos en la Sociedad de Conocimiento, contrario a una visión simplista, la revolución tecnológica, cito, acentúa la necesidad de las bibliotecas, no las releva. Ante la facilidad de quedar enredado en la simulación y la impostura, en la saturación de la información no organizada ni ponderada, capacitar para localizar y discriminar o para construir criterios de valoración se convierte en un imperativo. Fin de cita. El desarrollo de las nuevas tecnologías y la masificación escolar aumentan las necesidades de mediación. Incluso si un número cada vez mayor de jóvenes se apropia de las nuevas tecnologías y adquiere parte de estas habilidades por medio de redes informales, falta mucho para que ese ámbito sea compartido democráticamente. Pero eso no es todo. Lo que me enseñaron los que conocía a ambos lados del Atlántico, especialmente en los medios populares, es que para ellos, como decía un chico, una biblioteca no es solamente un hangar de libros, es mucho más. Una biblioteca no es solamente un hangar de libros, de ordenadores y de tabletas, es mucho más. Como lo decía otro chico, Adrien, citó, antes que nada, la biblioteca es un lugar humano. Es absolutamente necesario que así lo sea. Aún si aterrizamos en la multimedia y en la informática omnipresente. Si no existe la mediación humana, ¿de qué sirve? A juzgar por lo que me contaron, una biblioteca sirve ante todo para encontrar esa dimensión humana, ante todo para encontrar a un bibliotecario. Tanto en Francia como en América Latina, lo que dicen quienes han vivido alejados de los libros y que un día pudieron apropiarse de una biblioteca y de los objetos que se encontraban allí,
es que todo empieza con encuentros personalizados. Ellos me enseñaron la importancia decisiva de la hospitalidad, de una atención cálida. Al escucharlos, uno entiende que lo valioso no es solo la aptitud técnica del bibliotecario para orientarse en el mundo de la documentación o para ayudarlos en su búsqueda. Lo valioso es que el facilitador reconoce al otro como un sujeto, que lo mira de cierta manera, creando una apertura, dando movimiento a su pensamiento, a sus deseos, a sus sueños, a su vida. Más allá de la escucha y de la disponibilidad que prodiga, el bibliotecario, la bibliotecaria, por su propia actitud con los objetos que están en la biblioteca, por sus gestos, sus sugerencias, su voz, por las historias que va a leer o de las que va a hablar, podrá hacer que la apropiación de la cultura escrita se vuelva deseable. Pues apropiarse de ella supone haber encontrado antes a alguien que ha hecho entrar cuentos, novelas, ensayos o poesías en su propia experiencia. Lo que está en juego es una transmisión de experiencia, casi una iniciación. Los bibliotecarios y los promotores de lectura bien saben todo eso. Una biblioteca argentina, Nancy Yulan, me escribió, citó: hoy más que nunca la lectura es un boca a boca, es de persona a persona, es un cara a cara, una presencia, te diría. Y lo que los chicos sienten es el placer real del que lee en voz alta, o que aconseja un libro, o que transmite su conocimiento de Internet, o que simplemente charla un rato. Si el corazón no está puesto en ello, se darán cuenta. Pero, por supuesto, un acompañamiento de calidad no puede basarse solo en la buena voluntad y el entusiasmo. Implica el pensamiento y la adquisición de conocimientos actualizados por una formación continua en varios terrenos. Una biblioteca sirve también para relacionarse con otras personas que se encuentran ahí. Si escuchamos hablar a adolescentes en particular, vemos hasta qué punto la biblioteca está profundamente asociada al encuentro con nosotras, con los otros, con las otras, a la sociabilidad. La biblioteca es un marco, un lugar donde se apoyan mutuamente, donde se motivan, a veces por el simple hecho de ver estudiar al otro. Desde hace unos 20 años, en muchos países, las bibliotecas también impulsan o albergan nuevas formas de sociabilidad. En muchas bibliotecas se ha redescubierto la oralidad y se han combinado lo oral y lo escrito en la forma de lecturas oralizadas compartidas, realizadas por un bibliotecario, por madres o padres de familia o por abuelas cuentacuentos. También en la forma de clubes de lectores o de cafés literarios que se han multiplicado y que reúnen a chicos, adolescentes, a madres con sus bebés, a gente de una comunidad. Y para los que participan, esos círculos permiten tomar la palabra, ser escuchado, respetado, ir aumentando poco a poco la confianza en sí mismo, expresar opiniones diferentes sin temor. Se puede conversar con verdad y fineza sobre los temas más candentes, protegidos por la mediación de los textos y la presencia del mediador, como lo vimos en el ejemplo colombiano hace un rato. Cuando reúnen a chicos y chicas, contribuyen a una formación de la sensibilidad, a veces a una educación sentimental. Otras veces permiten encuentros entre generaciones o la reactivación de la tradición oral, como por ejemplo en esas rondas de prosa en Brasil, donde uno lee una leyenda o recita un poema, mientras que otro cuenta una historia o trae a la memoria un recuerdo o una anécdota. Todas esas formas de sociabilidad dan testimonio de las múltiples pasarelas que existen entre oralidad y cultura escrita, que durante mucho tiempo fueron consideradas opuestas. También dan testimonio de las pasarelas entre prácticas culturales, pues a menudo se conjugan allí lectura y escritura y a veces se alternan con canciones, películas, espectáculos de teatro o de danza, visitas a museos y realizaciones gráficas o audiovisuales o digitales.
Algunos bibliotecarios conjugan el rock con la poesía, la lectura de mitos con la astronomía, la literatura con las artes plásticas o un espectáculo de danza, etc. Todas esas sociabilidades contribuyen a crear otras maneras de vivir juntos, donde cada uno y cada una tienen mejores posibilidades de expresión. Y los que las impulsan quizás estén trabajando para una democratización profunda de una sociedad. Esos mediadores están muy interesados en la lectura, por ejemplo, como actividad social y respetuosos con la cultura de las comunidades donde se desarrollan los proyectos. Pero muchos de ellos, muchos de esos mediadores, también están atentos a que cada participante pueda expresarse en su singularidad. O sea, atentos a que lo colectivo no obstruya al sujeto. Atentos a que la lectura compartida propicie también tiempos para una lectura individual. Porque el que llega a una biblioteca también está buscando un encuentro consigo mismo. A los que escuché me hicieron entender que al igual que un banco de información o un soporte para apoyar un trayecto escolar, una biblioteca es un conservatorio de sentido. Son procesos poco visibles, discretos, incluso secretos, y sin embargo contribuyen a que niños o adolescentes se encuentren mejor equipados para abrir ese margen de maniobra frente a los determinismos sociales y familiares de los que son objeto, para elaborar o reconquistar una posición de sujeto. Las bibliotecas son el espacio privilegiado para una relación con el libro que no solamente esté basada en las perspectivas utilitarias de la instrucción. Permiten tiempos de ensoñación, de fantasía, de los cuales no se debe rendir cuenta a nadie y que ayudan a crecer y a vivir tanto como los aprendizajes. Una biblioteca, como lo decía un joven, Adrien, cito, es un lugar donde uno debe quedarse sin apuro. Es un lugar de perdición, cuando generalmente la biblioteca es considerada ante todo como un lugar de eficiencia. Fin de cita. Una biblioteca sirve para consolidar el vínculo de niños y adolescentes con la cultura escrita cuando es el lugar para múltiples rodeos, en el que el vínculo con el conocimiento, con la lectura, con los libros, con otros objetos, sea de un orden diferente al existente en clase, por ejemplo. Cuando la biblioteca es un espacio cultural y no solo un dispositivo didáctico. Quizá sea necesario recordar aquí que la apropiación de la cultura escrita y desde ahí, como hemos visto, el éxito escolar, se juegan ante todo en el interior de la familia. Por ejemplo, se ha observado desde hace tiempo que los niños que han tenido acceso en sus familias desde los primeros años a la lengua de la narración se encuentran más a gusto cuando se enfrentan al aprendizaje de la lengua escrita que aquellos que han crecido en familias donde el uso de la lengua era limitado y utilitario. Gracias a investigaciones se destacó también la importancia del ejemplo de los padres, de la relación que ellos establecen con la cultura escrita, de la lengua que hablan, del tiempo que consagran a ayudar al niño, a asistirlo en sus deberes, de la atención que le prestan. Cuando niños y adolescentes crecen en medios alejados de la cultura escrita, es necesario desarrollar dispositivos y condiciones específicas para que se apropien realmente de esa cultura. Es necesario también trabajar con las familias. Si no, el conocimiento formalizado y la cultura escrita se deslizarán sobre muchos de ellos sin alcanzarlos, o formarán una especie de pátina superficial con la cual mantendrán una relación ambivalente entre la fascinación y el rechazo, sobre todo si son varones. Una biblioteca abre a veces una segunda oportunidad para apropiarse realmente de la cultura escrita.
al descubrir en un mito, un poema o un álbum una metáfora luminosa que arroja luz sobre lo que han vivido, algunos se reconcilian con esos objetos que creían hasta entonces cosas de maricas o ventajas de los privilegiados. No necesariamente se convertirán en grandes lectores, pero los soportes escritos ya no les repelen, ya no les asustan. La lectura deja de ser un desciframiento fastidioso, la austera faena a la que es necesario someterse para satisfacer a los adultos se vuelve experiencia íntima y compartida. Una biblioteca permite también sentirse parte activa de un lugar en su materialidad. Ya lo mencioné, los bienes culturales, y especialmente los libros, tienen que ver con la casa, con la segunda piel, con la piel del alma. Y la biblioteca tendría así una vocación particular para facilitar un sentido de pertenencia. Por supuesto, eso implica una atención de calidad, como ya lo dije antes. Eso implica también que los lugares sean acogedores. Siempre me sorprendió al hablar con jóvenes de los barrios marginados el hecho de que les importara mucho la estética de la biblioteca. Todos se mostraban muy sensibles a la arquitectura, tenían en cuenta el cuidado en la elección del mobiliario y de los colores. Comentaban la difusión de la luz, la vista al exterior por ventanales, la claridad, la luminosidad, etc. Por el contrario, en otros lugares, la eventual hospitalidad de los mediadores no bastaba para compensar la mala impresión que causaban los ambientes tristes, vetustos y grises y los acervos polvorientos. El desafío es aún más complejo cuando se trata de hacer coexistir en unos pocos metros cuadrados a quienes desean que la biblioteca sea ante todo un lugar de debate, de socialización, de encuentros, y a quienes privilegian la relación íntima con los libros u otros bienes culturales. Es difícil administrar esa pluralidad y, sin embargo, es una riqueza. Por mi parte, me gusta que las bibliotecas sean lugares donde las cosas no resulten inamovibles, espacios que no se vean reducidos a una función, del mismo modo que la lectura no puede ser reducido a una función, al acceso a la información o al entretenimiento o a la construcción de uno mismo, etc. Me gusta, y a los usuarios también les gusta, que en una biblioteca uno se aproxime a los conocimientos más avanzados, a las tecnologías de punta, pero que se preserve también la parte de sombra, de intimidad, de jardín secreto, que sean lugares de la modernidad la más rápida, y también espacios en los que uno pueda desconectar y quedarse sin apuro, como lo decía el joven que cité antes. Que ofrezcan palabras de la región cercana y de tierras lejanas. Que sean lugares de descubrimientos, de exploraciones, desde la edad más joven, donde el imprevisto, el azar forman parte importante. Lugares donde pensar de manera transversal, en esa época en que los saberes, las funciones, los espacios, las generaciones, los tiempos de la vida están tan compartimentados, tan fragmentados. La biblioteca podría ser el centro de la transmisión cultural que hoy en día le falta a tanta gente que ve su vida convulsionada. El hecho de encontrarse en una biblioteca donde los bienes culturales están presentes no constituye la misma experiencia que encontrarse en un centro comercial o en una plaza. La simple presencia de esos objetos hace que estemos vinculados con otros seres humanos, otras épocas, otros lugares, a veces con lo que fue concebido como más bello, más inteligente, más audaz, para hablar de la experiencia humana o la exploración del mundo. La biblioteca da testimonio de una continuidad esencial para nuestras vidas, de una fidelidad, siempre y cuando, por supuesto, no encontramos la puerta cerrada a todas horas. Está ahí como un hito permanente que da un sentido de permanencia tan vapuleado en tiempos de crisis. Tengo presente a una joven mujer que decía: las bibliotecas es como una presencia. Estamos mucho más allá de un simple banco de datos atendidos por técnicos. Desear disfrutar de la escucha y la atención de alguien que es el facilitador de un mundo ampliado, inventar nuevas formas de sociabilidad,
conversar sobre la vida y explorar lo que uno ha vivido con ayuda de mitos, novelas, ensayos, poesías o películas, pensar su lugar en el mundo, pensar ese mundo con la ayuda de soportes múltiples. Y con estos recursos, hacer suya la cultura escrita. ¿Acaso todo eso irá disminuyendo en las próximas décadas? ¿Acaso cada uno podrá desde su casa conectarse con todo el saber formalizado del mundo y vivir acompañado por multitud de textos, imágenes o músicas que contribuyan al bienestar y que inspiren el pensamiento? ¿Acaso la democratización cultural hará que se vuelvan caducos los lugares para apropiarse de esos bienes? Más allá de que esa difusión en espacios privados no eliminará la necesidad de espacios compartidos públicos, de ágoras culturales para albergar círculos de lectores o audiencias musicales, podemos tener la casi certeza de que tal democratización no será inmediata. Del mismo modo, lamentablemente, podemos estar seguros de que viviremos por largo tiempo en un mundo en crisis con muchas segregaciones, fragmentación y violencia. Ahora bien, la cultura ocupa un lugar central en la resistencia a los efectos mortíferos de una crisis. Como decía la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar, lo fundamental, la resistencia a la reducción de los argentinos a puros seres biológicos sobrevivientes. La resistencia de la cultura es el derecho al pensamiento. En tiempos de crisis, necesitamos más que nunca bienes culturales y especialmente soportes escritos para contener el miedo y transformar las inquietudes y las penas en ideas. Cuando terminaba la redacción de la ponencia, me topé con una entrevista con Philip Roth, en la que el escritor es muy pesimista en cuanto al porvenir de los libros y la lectura. Lo cito: ante todo es un asunto de tiempo, de cuánto tiempo dispone la gente cuando llega a su casa, de 2 horas, 3 horas, y allá están frente a la dictadura de la pantalla del ordenador, la pantalla de la tele, del iPad. Esas pantallas son más importantes que los libros. Incluso los libros numéricos no estoy seguro de que queden algunos dentro de 10 años. La gente ya no tiene esa antena que está dedicada a la literatura. Ha sido reemplazada por una antena electrónica. Han perdido la facultad de concentrarse en un libro. Los que leen van a convertirse en una secta muy reducida. Fin de cita. Es cierto que lo visual ejerce un dominio muy fuerte y que no se levanta exactamente la vista de una pantalla igual que de un libro impreso. Es cierto que el tiempo dedicado al ocio va disminuyendo en muchos lugares. Sin embargo, en Calcuta, por ejemplo, en India, cuando salen de su trabajo, centenas de miles de empleados, docentes o comerciantes se encuentran para escribir y leer poesía. Existen miles de revistas dedicadas a la poesía, al teatro, a las novelas. Una joven que lanzó una de esas revistas dice que es un estilo de vida, una ética de la tolerancia y de la responsabilidad. A miles de kilómetros de Calcuta, en Italia, en Venecia, Florencia, Arezzo o Nápoles, hombres y mujeres también se encuentran cuando tienen un rato libre. Se diferencian unos de otros por todo: el medio social, el país de origen, la generación, por el look. Se ponen una camiseta con esa inscripción: soy anticonformista, leo. Y salen por las calles. En Arezzo vi hacía 5 jóvenes toscanos, una pareja de Sri Lanka con sus hijos, una peruana y un egipcio, que surgían por sorpresa en tiendas o en bares para leer en voz alta unos poemas, un pequeño relato de Giono, el hombre que plantaba árboles, la historia de un pastor que a lo largo de su vida, discretamente, lejos de las miradas, plantaba robles, abedules o alces. Federico Bertini, un joven universitario, fue quien impulsó aquellos grupos. Él quiere que la lectura se convierta en algo loco, divertido, curioso, en lo más alejado posible de la academia, me dijo. Y lo cito: si vas al cine y a tu lado alguien comenta cada plano, le pides que se calle. Nunca presenté los libros como una tarea, sino como algo que me apasiona, que cambió mi vida, que me salió bien para relacionarme con chicas. Conseguí hacer leer a mucha gente porque nunca traté de hacerlo, sino que conté mi experiencia con los libros, con las historias. Entendieron que podían encontrar en los libros todo lo que encontraban en la tele y mucho más, estructuras narrativas mucho más complejas.
Y poco a poco ves que ellos cuestionan sus certezas previas, que empiezan a entender las emociones y el punto de vista de los otros y que se hacen dueño de su vida. Fin de cita. Podría darles decenas de ejemplos de mediadores que cada uno con su reflexión propia hacen que la lectura sea un arte profundamente vivo. Todos saben que lo que está actuando es una transmisión de experiencia. Transmitir el gusto por la lectura es un asunto relacionado con la propia apetencia del mediador por esa actividad, con su disponibilidad hacia el otro, su capacidad de observar y de interrogar sus propias maneras de actuar, con la reflexión, los conocimientos y la intuición también a la hora de sentir cuál es la obra que va a resonar para tal o cual persona, pero también con una calidad de presencia, una energía, un deseo, una vitalidad. En todas las partes del mundo, quizás sean una minoría los que estén interesados en la experiencia de la lectura y en el contacto con las obras de arte. Pero se trata de una minoría muy activa y a menudo muy inventiva. En estos tiempos tan brutales, preservan unos momentos de transmisión cultural que escapan a la obsesión cuantitativa y al barullo ambiente para proteger un espacio de pensamiento, una dignidad y una parte de libertad, de sueño, de algo inesperado. Gracias a ellos, gracias a ustedes por existir y por haberme escuchado. Amigas y amigos, después de esta interesante presentación, los invitamos a participar de una ronda de preguntas. Para eso, aquellos que quieran realizar consultas o comentarios, les pedimos que los hagan llegar por escrito a nuestros asistentes que andan por ahí. Quiero contarles también que 3 de ellas van a ser leídas por Gonzalo Yarzún, quien es su director de Bibliotecas Públicas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Ahí viene, ahí viene. Ya. Muchas gracias, Michelle. Gracias por tus palabras, por contarnos o por decirnos que la biblioteca es un espacio, sobre todo, ante todo, un espacio humano, un repositorio de sentidos, un lugar donde uno va a entrar en la piel de otro y sobre todo a ser un inconformista y entonces seguir leyendo. Yo no sé si, por eso te quería dar las gracias, finalmente resultó, contra todo, contra todas las tecnologías, tus palabras se escucharon fuerte y claro al corazón de todos los bibliotecarios en Chile. Muchas gracias. Bueno, yo soy la que te agradezco. No sé, aquí hay preguntas, están llegando, ya tenemos 3. Ya. La primera pregunta que hacen acá es respecto de la lectura obligatoria, que generalmente es en la escuela, a nuestros niños y jóvenes, sin mediar el goce personal, necesariamente sin mediar el goce personal de los estudiantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa lectura y qué se puede hacer respecto de eso? ¿Qué se puede hacer respecto a la lectura obligatoria en la escuela? ¿Eso? Sí. Bueno,
Bueno, trabajar con los maestros para que cambien su relación con los libros. También trabajar con escritores a veces, abrir otros espacios, hacer que gente que tenga una otra relación entre en la escuela, abrir clubes de lectura y hacer también que los niños vayan a la biblioteca, donde a lo mejor tendrán otras experiencias. Pero creo que también tendríamos que tratar de trabajar con los maestros para que tengan otras experiencias, porque si se trata de una transmisión de experiencia, lo decisivo es lo que ha vivido el bibliotecario. A menudo me sorprendió el contraste entre los discursos muy, ¿cómo decirlo?, muy negativos que tienen la gente cuando habla de la lectura en la escuela de una manera general. Y ellos dicen que, bueno, yo perdí el gusto de la lectura que supuestamente tenían antes por culpa de la lectura de la escuela. Pero los mismos a un momento te dicen, sí, pero en una clase tuve un docente, tuve un profesor genial y él al contrario me hizo conocer obras difíciles y me encantó con tal o cual. O sea que, bueno, la escuela tiene todos los defectos, pero tal o cual profesor permite también que se apropien obras, ¿no? Así que, bueno, pero no vamos a pasar mucho tiempo en esa después. Está bien, muchas gracias. Voy a tratar de juntar algún par de preguntas porque tenemos poquito tiempo. La medición del examen de PISA en Chile, sí, el resultado es muy crítico para nosotros. Preguntan acá... Y muy bajo el nivel de comprensión lectora de parte de nuestros muchachos. Como mediador de bibliotecas, ¿qué se puede hacer cómo se puede hacer de la lectura una necesidad fundamental, significativa, teniendo en cuenta la multiculturalidad, la diversidad de los usuarios socialmente, cognitivamente? ¿Qué piensas tú? ¿Por dónde sería un buen camino para transitar? Es una pregunta inmensa, porque hablando también de multiculturalidad, y es cierto que no vamos a resolver eso con una sola cosa. Yo creo que hay que seguir haciendo lo que se hace ya en muchos lugares. Trabajar, por ejemplo, con las familias y con los niños muy chiquitos, porque sabemos que la cosa, y eso también el PISA, y no solo el PISA lo ha enseñado en muchos países, que las cosas están las cosas que se desarrollan en los primeros años son fundamentales. Y, por ejemplo, cuando empezaron los resultados del PISA en los años 2000, aquí en Francia al principio no todo el mundo estaba criticando porque nuestros resultados eran muy malos o muy medios. Entonces hemos dicho no, es que la encuesta no es buena. Al contrario, los alemanes la tomaron en cuenta y ellos también tenían mal resultado. Y la tomaron en cuenta y particularmente tuvieron una gran atención a los niños muy chiquitos a la primera edad. Y pasó que realmente hubo efectos y ahora se ve incluso en los resultados recientes de PISA en que Alemania ha mejorado la cosa, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las cosas, la atención fundamental a los primeros años, a los bebés, y hacer que los niños muy jóvenes estén ¿cómo decirlo?, envueltos en relatos, confrontados a bellos libros ilustrados y, si es posible, también con los padres presentes, para que los padres no se sienten desapropiados, para que no haya ese discurso que a menudo haya ahí de gente que se siente que, bueno, una parte de ellos desea que los niños hagan su camino y se apropie del lenguaje escrito, pero una parte de ellos también resista porque temen de ver el niño que se va a alejar de la cultura, y por eso hay que trabajar también con las familias. Pero también, bueno, hay multitud de cosas que se podría decir, es solo un pequeño... Sí, quizás solo recordar cuando Finlandia fue
sacó el primer lugar en la prueba PISA. Le preguntaron al ministro de Educación cómo lo habían logrado. Y él sacó de su chaqueta un carnet de biblioteca pública y dijo, porque todos los niños son socios. Michelle, te queremos dar las gracias desde un lejano... Bueno, yo soy la que les doy las gracias y muchos besos a los bibliotecarios y a las bibliotecarias y bueno... Aquí te aplauden. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, Gonzalo. Chao. Chao. Chao a todos. De esa manera también despedimos a Michelle Petit con un nuevo aplauso. Y le damos las gracias entonces en nombre de todos los asistentes. Quiero contarles que el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y en especial la Delegación de la Región de los Lagos brindan un cariñoso saludo a Angarat Gutman, que hoy está de cumpleaños. Le damos un aplauso. Un nuevo aplauso entonces. Felicidades por sus 25 años. Ok, seguimos. Otro dato que es importante que tengan ustedes es que es muy importante para la producción que confirmen sus vuelos de regreso a los lugares de origen. Así es que acérquense después con el equipo de producción para confirmarlo y que nadie se quede botado. Ok. Bueno, después de todo esto, de esta jornada en la mañana, esta primera etapa de la jornada de la mañana, los vamos a invitar a continuación a disfrutar de una pausa para el coffee break necesario a esta hora. Y reencontrarnos breve en 15 minutos. Les pedimos también que sean súper puntuales. 15 minutos más para que regresen acá y sigamos con esta jornada de seminario. Gracias.